Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Vamos a comenzar la clase, la continuación del taller del día anterior, revisando lo que es el protocolo en función de los documentos que se le envió. Y si no recuerdo mal, el protocolo, a ver, voy a revisar, estaban los grupos 4 y 9 que tenían que decir la primera parte, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el grupo 4. Espérenme un minuto que voy a revisar el grupo 4. ¿Me puede decir quién estaba en el grupo 4? Buenas tardes, doctora. ¿Perdón? Buenas tardes, doctora. Gigi Giler, Gandhi Bravo, Sí, Robert Castro, Centeno ¿verdad? Wellington y Ok. Castro Robert. Muy bien, entonces vamos a empezar por lo que es introducción. A ver, usted misma. Ya, doctora. Voy a compartir la pantalla. Ok. Ya. Bueno, nosotros en este grupo nos tocó lo que es la parte de Se le escucha muy bajito, la no sé introducción y fundamental. si puede Hola. ponerse más cerca del micrófono, mejorar el audio porque se le escucha muy bajo. Ahí, Ahí está doctora. mejor. Hola. Sí, está mejor. Ya. Ok. Bueno, aquí lo que nos tocó es como que es una guía para elaborar un protocolo de test. Como primer punto, tenemos lo que es un esquema general. No sé si la doctora quiere que lo diga, que es lo de la planificación, la ejecución, la elaboración del informe y publicación. Aquí, como también podemos ver, tenemos la guía para elaborar un protocolo de tesis. Entonces, este protocolo es un documento donde consta el plan de investigación. Los formatos pueden variar de acuerdo con las normas ya de cada institución. La comunidad científica ha tomado como propuesta que debe contener como mínimo lo que es el planteamiento de problemas y justificación de la investigación, los objetivos generales y específicos, la metodología y el plan de análisis y el cronograma y presupuesto. También tenemos que algunas orientaciones sobre cómo redactar los elementos del protocolo. Entonces aquí podemos ver que este protocolo no podrá exceder las 15 páginas tamaño A4 a espacio y medio y aproximadamente 62 caracteres por línea. También nos dice que cuando se propongan estudios que requieran la aplicación de cuestionarios o guías para la recolección de la información, se deberá anexar una copia de estos. Referente a lo que es el título y subtítulo, nos dice que el título, como ya sabemos, debe de expresar la idea principal de la investigación en forma concisa y concreta en una frase corta de alrededor de 15 palabras. Se aconseja incluir en el título los aspectos claves de los objetivos y las variables centrales del estudio. Y si vemos que no se le agregará mucho, podemos incluir lo que es el diseño, la población o universo, el lugar de trabajo y tiempo. Y lo que es la parte del título y subtítulo también o sea, es recomendable evitar el uso de abreviaturas y también omitir redundancias. Referente al subtítulo, este de aquí se utilizará únicamente cuando sea necesario explicar, precisar o delimitar al título. Otra parte que tenemos es el resumen de la A ver, investigación. eso lo va a decir otro de sus compañeros. Por favor, Wellington Centeno. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. En lo que respecta al resumen de la investigación, está claro que este no se debe escribir hasta que no tengamos ya bien claro todo lo que mi compañera ya explicó. El resumen en sí debe ser breve, que no debe sobrepasar, o más o menos está calculado en unas 250 palabras. Tiene que expresar la idea clara que tiene el lector
y sobre todo dejar bien claro cuál es la pregunta central que la investigación pretende responder. También se debe explicar la hipótesis en caso de que la contenga el tema de investigación que vamos a plantear y también los objetivos de la investigación. Además, el resumen debe contener también un recuento de los métodos que vamos a utilizar y los procedimientos también que se van a utilizar como metodología para llegar a responder esta hipótesis. Se recomienda también elaborar un resumen estructurado que, como vemos, debe contener los antecedentes, objetivos, métodos y técnicas y, por último, los resultados esperados. A ver, antes de proseguir, el resumen se hace al final, cuando ya se tiene todo el protocolo hecho, se hace el resumen, porque obviamente pues es, como su nombre indica, el resumen del protocolo. Normalmente nosotros lo vamos a hacer no estructurado, aunque conste de todo eso, de antecedentes, objetivos, métodos y técnicas, resultados esperados, pero se hace en un solo párrafo, en una hoja con un solo párrafo, o sea, todo seguido, sin punto y aparte, y al final del resumen se ponen palabras clave. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Aquí, por ejemplo, en este protocolo, pues sugieren que sea estructurado y que conste de esos 4 elementos, pero nosotros lo vamos a hacer tal como yo les he dicho. A ver, otra persona, por favor, del grupo. Gandhi Bravo. Buenas tardes, doctora. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí. Bueno, en lo que respecta a la introducción, bueno, aquí nos dice que en esta parte debe explicarse los antecedentes del estudio, es decir, la naturaleza del tema, su importancia y los estudios previos que existan hasta el momento que este va a ser redactado. En lo que respecta a la naturaleza del problema y su importancia, un problema es una situación no deseada que impide la satisfacción de nuestras necesidades. Para plantear un problema se requiere antes realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema, y aquí también nos menciona que el problema en sí constituye la justificación científica del estudio. Esto es que fundamenta la necesidad de realizar una investigación para generar conocimientos que brinden un aporte al conocimiento existente. Aquí también nos menciona que los investigadores delimitarán el objeto de estudio y darán a conocer las interrogantes o las grandes preguntas que orientan a la investigación. Entonces, para el planteamiento del problema sugerimos la siguiente secuencia lógica. Primeramente, la prevalencia, incidencia y distribución por áreas geográficas y grupos de población afectados por el problema. Aquí se van a tener en cuenta consideraciones tanto étnicas y de género. En el segundo punto vamos a ver acerca de las causas probables del problema. Aquí se plantearán preguntas como cuál es el conocimiento actual sobre el problema y sus causas, si hay consenso, si hay discrepancias o si hay evidencias conclusivas. El tercer punto es acerca de las soluciones posibles. Aquí las preguntas a plantear van a ser cuáles han sido las formas de resolver el problema, qué se ha propuesto y qué resultados se han obtenido. El otro punto, ¿puedes bajar, por favor? Son las preguntas sin respuesta. Aquí surgen las preguntas de qué sigue siendo un interrogante, qué no se ha logrado conocer, determinar, verificar y probar. El planteamiento del problema debe brindar un argumento convincente de que los conocimientos disponibles son insuficientes para dar cuenta del problema y sus posibles alternativas de solución, o brindar un argumento que genere la necesidad de someter a prueba si lo que se conoce y se da como un hecho verdadero puede no ser tan cierto dados nuevos hallazgos o nuevas situaciones. Ok, entonces tendríamos que básicamente el planteamiento del problema es decir qué se va a investigar y qué conocimiento hay en cuanto a prevalencia,
en cuanto a incidencia del problema en el mundo y en este caso pues en el Ecuador. Asimismo, pues si hubiera muy poco conocimiento del tema, entonces sería que es lo que habría que explicar qué es lo que pretende el estudio. Siga, justificación. Siga usted En mismo. lo que respecta a la justificación y uso de los resultados, bueno, en esta parte hay que describir el tipo de conocimientos que se estima obtener y la finalidad que se persigue en términos de su aplicación. Se indica también la estrategia de diseminación y utilización de los hallazgos de la investigación de acuerdo a los potenciales usuarios del conocimiento producido. En la redacción de la justificación se debe responder a las siguientes preguntas. La primera de estas es cómo se relaciona la investigación con las prioridades locales, también prioridades de la región y del país. La segunda es qué nuevos conocimientos e informaciones se obtendrá. La tercera vendría a ser cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brindará el estudio, cómo se diseminarán los resultados y por último, cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán los beneficiados. La justificación debe brindar un argumento convincente de que el conocimiento generado es útil y de aplicabilidad generalizable para el contexto regional. Tanto el planteamiento del problema como la justificación pueden desarrollarse en una sección aparte de la introducción, pero en ningún caso se deben repetir los contenidos ya explicados en las otras partes. En lo que respecta al fundamento teórico... No, espere. Eso ya vamos a ver el otro grupo. ¿Ustedes no vieron, en este grupo no vieron objetivos? Hola. Sí, doctora, es que está el fundamento teórico, el planteamiento de la hipótesis y ahí los objetivos, que es hasta la página, me parece que fue 5. Bueno, entonces más bien vamos a pasar al otro. Aquí falta un compañero de ustedes que se llama Robert Castro. ¿Sí está Robert Castro? Hola. Parece que no está, ¿no? Bueno, entonces vamos al siguiente grupo. Al siguiente grupo, que es el grupo 9, ¿verdad? Entonces, el grupo 9, vamos a ver lo que es el marco teórico. A ver, por favor, Natalie Guevara. Doctora, buenas tardes. La compañera Natalie me dijo que tiene un problema para ingresar. Está intentando. Creo que problemas con el internet. Ok. Entonces, León Francis. ¿No está? El compañero León Francis me dijo que iba a viajar, doctora, y que no podía ya entrar a su clase. Bueno. Andrea Salazar. Sí, doctora, buenas tardes. Ya, fundamento teórico. Bueno, en el fundamento teórico básicamente es el marco teórico y este de aquí lo que es, se basa en nuestro estudio y va a dar lo que es el sustento a lo que es el planteamiento del problema. Este de aquí se basa en lo que son revisiones bibliográficas y análisis de investigaciones públicas sobre lo que es el problema planteado y así poder entender de una mejor manera las causas y consecuencias de la pregunta que hemos planteado. En este de aquí se trata de dar respuesta a las siguientes preguntas, que es ¿qué se sabe y cómo se ha explicado la relación entre las variables del problema planteado? Los resultados son conclusivos. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la pregunta? ¿Cómo se explican y argumentan las posibles respuestas de la pregunta? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Y cuáles serían las hipótesis de nuestro trabajo? Entonces, con todas las revisiones bibliográficas se tratará de responder a estas preguntas. Asimismo, surge lo que es el planteamiento de la hipótesis.
Como ya sabemos, una hipótesis es un enunciado no verificado y este de aquí se va a intentar confirmar o refutar al final de lo que es nuestra investigación. Esta es una conjetura que requiere una constatación con la experiencia. Y bueno, las fuentes de una hipótesis son varias y se deben ser expuestas en forma clara y concisa. En los estudios descriptivos no necesitan planteamiento de hipótesis, mientras que los investigadores observacionales, de analítica y sobre todo los experimentales o de intervención, en estos obligatoriamente se debe tener una hipótesis. Ok. Y por último, lo que son... Ustedes van a hacer más bien proyectos descriptivos, proyectos de corte transversal. Entonces, bueno, puede que haya alguna hipótesis, pero normalmente sus proyectos no van a tener hipótesis. A ver, Alejandra Calderón, por favor, que nos diga los objetivos de la investigación. Sí, doctora, buenas tardes. Bueno, vamos a tener por último de la parte de esta guía que van a ser los objetivos. Bueno, sí, tenemos que los objetivos van a cumplir en este caso con seguir actividades intelectuales que, bueno, en este caso se van a realizar al momento que nosotros queremos empezar nuestra investigación. Tenemos que los objetivos se van a dividir en dos, que van a ser un objetivo general y de esto se van a derivar los objetivos específicos. Bueno, tenemos que el objetivo general en este caso debe ser explícito y bueno, en este de aquí, bueno, se va a tener que determinar, identificar o comparar el estudio que vamos a realizar. Mientras que pues los objetivos específicos van a ser como el desglose de nuestro tema general. Efectivamente, y bueno, en nuestro esquema de protocolo que vamos a usar nosotros, los objetivos son parte de la introducción del primer capítulo, que es la introducción o planteamiento del problema, donde viene, bueno, es la introducción y tiene diríamos tres ítems. Uno que sería planteamiento del problema, otro justificación y por último los objetivos. Y de ahí, ese sería nuestro esquema. Yo les decía que hay tantos protocolos como investigadores. El protocolo hay que diseñarlo en función de cómo quiera el investigador. Nosotros vamos a escoger fijándonos en la guía del OPS, porque igual Cuenca se está fijando en la guía del OPS y ha hecho ese protocolo. Nosotros también hemos hecho ciertas modificaciones porque consideramos que es fundamental que los objetivos estén diseñados antes, porque con los objetivos va a ser muy fácil hacer el marco teórico. Una vez que se tienen los objetivos, el marco teórico, y cuando hagamos el esquema del marco teórico nos vamos a fijar en los objetivos ya planteados y vamos a saber exactamente qué es lo que tenemos que buscar de ese tema y vamos a ser más precisos en la búsqueda de la información. Bueno, gracias, y ahora, por favor, el grupo 5, vamos a seguir viendo lo que es metodología. Por favor, Brian Casanova. Buenas tardes, doctora. Bueno, continuando con los temas, ahora revisaremos la metodología. Y esta nos explica la teoría que consiste en expresar las técnicas que se aplicarán para lograr objetivos. No obstante, antes de ello se deben describir los procedimientos, se debe realizar la operacionalización, que es bastante importante, y de igual manera se debe contemplar el diseño del estudio, las técnicas, el procedimiento, todo esto porque al final del proyecto esto se hará en un solo componente, ¿no? O sea, cada cosa va a ir encadenada. ¿Y cuál es el fin de la metodología? El fin es conseguir que los objetivos propuestos estén bien ejecutados. Por otra parte, tenemos qué son las variables. Pues estas son las características de cómo se debe presentar un problema. Se sustenta en los conceptos que debieron ser explicados en el fundamento teórico. ¿Qué quiere decir? Que nuestras variables tienen que ir acorde a nuestro marco teórico.
y asimismo tienen que estar bien delimitados. Las variables deben tener una expresión operacional, es decir, lo que se está entendiendo por cada variable, de lo que, cuál es el tipo de variable, de qué se trata y de qué manera se van a resumir sus valores. A esto se refiere a si las variables en todo caso van a ser cualitativas y cuantitativas, y cuál va a ser la técnica y cuál va a ser los métodos para ejecutar esas variables. La operacionalización... Ya, eso lo va a decir otro compañero, por favor. Orlando Campo. Buenas tardes, doctora. Bueno, la operacionalización, va a ser un proceso que va a variar de acuerdo al tipo de investigación y va a también variar su diseño, en donde se van a establecer 4 aspectos, tanto como definición conceptual, dimensiones, indicadores y escala. La definición conceptual, esta se va a definir por el pensamiento acerca de las propiedades esenciales que lo hacen semejante o distinto a otro. Por así decirlo, esto, bueno, tomando un ejemplo que le mencionaba en el texto, hablaba sobre la funcionalidad familiar, en donde se ve si hay mayor o menor posibilidad de adaptación, participación, crecimiento, capacidad para resolver problemas dentro del hogar, y estos iban a ser considerados como determinantes en la interrelación familiar. En las dimensiones, estas, como lo dije al inicio, deben ir asociadas al tema principal. Estas van a constituir diversas situaciones en las que las variables pueden ser observables. Es como lo decía en el ejemplo, la funcionalidad familiar. Esta va a tener una posibilidad de adaptación, la participación que va a ser de los familiares, el crecimiento, tanto como positivo, negativo, el afecto que se puede mejorar, bueno, cumplir y la resolución al final del tema. Indicadores, bueno, vamos a tener que esta es una especificación de una variable que va a permitir la observación directa, es decir, va a ser la capacidad de utilizar los recursos en procura del bien común y la ayuda mutua. A ver, para explicarlo un poco mejor, el indicador es prácticamente es cómo se mide la dimensión. Entonces, si la dimensión son adaptaciones, a ver, esa adaptación, ¿cómo se va a medir? Entonces, ahí hay que poner la medición, o sea, el indicador es lo concreto, lo que ya el investigador va a medir. Por ejemplo, si en medicina una dimensión es el consumo de alimento, hay que poner número de veces que come, hay que ver el contenido en grasa, también puede ser otra dimensión, el índice de masa corporal, entonces hay que poner el cálculo del peso dividido por talla al cuadrado, etc. Entonces, el indicador siempre es lo que se va a medir. Ok, muchas gracias. Vamos con otra persona. Esto lo vamos a profundizar en las exposiciones. Entonces, más bien, esto de tipo de estudio tampoco, más bien yo quisiera ver, sigamos. Porque universo de estudio selección del tamaño de la muestra, eso sí. Bueno, tipo de estudio también va, o sea, el tipo de estudio también va. Entonces, a ver, por favor que me diga. Ley de Alcíbar, tipo de estudio. Bien. Bueno, continuando, entonces tenemos los que son los tipos de estudio y el diseño general. Y aquí nos mencionaba que en este tipo de trabajos se iban a considerar los objetivos propuestos, la disponibilidad de los recursos y la aceptabilidad de tipo ético. Para esto, el investigador iba a tener que enunciar las estrategias y el tipo de estudio que se iba a utilizar. También se debía explicar a detalle el diseño que se estaba empleando en estos estudios y se debía enunciar las estrategias a seguir y los mecanismos que se utilizarán en práctica, y esto para ayudar a reducir las amenazas y validar al final los resultados que se iban a obtener.
Entonces en el texto nos encontrábamos con un pequeño cuadrito donde nos daba los tipos de diseños de investigación, en este caso cuantitativa, que es en lo que nos vamos a enfocar en este semestre, ¿no? Entonces en los tipos de estudio íbamos a tener primero los estudios observacionales y luego los estudios experimentales. En el caso de los estudios observacionales íbamos a tener tres categorías, que iban a ser los estudios descriptivos, los estudios analíticos y los estudios de diagnóstico. Y en el caso de los analíticos, estos a su vez se iban a dividir en estudios transversales, en estudios de casos y controles, y en los estudios longitudinales o de cohorte. Y por otro lado, en lo que respecta a los estudios experimentales, íbamos a tener dos categorías, que iban a ser los causi experimentales y los experimentales como tal. Ok, muy bien. A ver, el universo. Dígame el universo de estudio y el tamaño de muestra. En lo que respecta al universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis y observación, y también los criterios de inclusión y exclusión, pues aquí en esta parte el investigador lo que iba a hacer era enunciar y describir el universo de estudio y todo lo relativo a los diversos procedimientos y técnicas que se iban a utilizar para poder seleccionar a la muestra y determinar el tamaño de esta. Y nos mencionaba incluso que en caso de que no se utilicen procedimientos para seleccionar una muestra, se debía explicar el por qué no habían sido utilizados. Y es importante también considerar los criterios de inclusión de los sujetos de las unidades de observación y los diversos procedimientos para controlar los factores que pueden afectar la validez de los resultados y que están relacionados con la selección y el tamaño de muestra. Ok. En lo que se refiere a intervención, eso no vamos nosotros a tocar porque en nuestros proyectos no tienen intervención. En los procedimientos para la recolección de la información, ¿sí? Bueno, en lo que respecta a estos procedimientos para recolección de información, los instrumentos que vamos a utilizar y los métodos para el control y la calidad de los datos, tenemos que aquí en este punto es necesario escribir los procedimientos que se van a utilizar, que pueden incluir encuesta a la población, entrevistas a profundidad, observación no practicante, la dinámica de grupos focales o el análisis del contenido. Por otro lado, también se debe enunciar cómo y cuándo se aplicará estos instrumentos y identificar en sí los instrumentos que se van a utilizar para poder recolectar la información cuestionario, como por ejemplo guías de entrevista, hoja de registros de observaciones, guía de moderador del grupo focal o guía de análisis del contenido. Y si el investigador también requiere datos secundarios, como por ejemplo de tipo histórico, periodístico, entre otros, se debe escribir la fuente de estos datos, el contenido, la calidad y la técnica que se usó para recolectarlos. Y todo esto también debe ser anexado a los instrumentos que se han utilizado al protocolo. Ahora, estas técnicas más bien son técnicas cualitativas. Bueno, se dará si es un estudio mixto. Si es mixto, que tiene parte cuantitativa y parte cualitativa, pues habría a lo mejor grupos focales o entrevistas a profundidad. Si no, lo más fácil es que haya solo cuestionario, es decir, una encuesta, o también la ficha de extracción de datos de historias clínicas o de datos de laboratorio. Básicamente eso es lo que ustedes podrían hacer en los estudios cuantitativos. Ok, por favor, Wendy Cedeño, para que nos diga los procedimientos, los aspectos éticos y el plan de análisis. Ya, todos los procedimientos para garantizar los aspectos éticos. Tenemos que los beneficios, los riesgos conocidos o inconvenientes para los participantes entran en este tipo de aspectos éticos, asimismo como la descripción precisa de la información a ser entregada a los sujetos del estudio y cuándo será comunicada oralmente o por escrito, asimismo como indicar la confidencialidad de la información. Listar todos los elementos y los procedimientos que van a ser utilizados en estudios que requieren la participación de experimentos, informar sobre el consentimiento libre de los participantes, los hallazgos que van a ser reportados a los participantes del estudio,
asimismo como indicar y justificar la inclusión o no inclusión de ciertas poblaciones, es decir, ancianos, niños, embarazadas, entre otros, según lo amerite el estudio que nosotros hacemos. Debe ser también necesario indicar cómo se garantiza el equilibrio de los sexos y la participación de otros géneros, y si se puede afectar el control sobre un involucramiento en la investigación. Cuando se trate de estudios que complementen sujetos humanos, un comité de ética institucional, donde se lleve a cabo la investigación, va a evaluar y a avalar la investigación antes de ser enviadas a organismos financieros. Ok, entonces los aspectos éticos básicamente, como nosotros, bueno, desgraciadamente la universidad todavía no tiene un comité de ética, pero los estudios de ustedes, que van a ser estudios descriptivos y que no van a ser directos, no se va a hacer ninguna, diríamos, procedimiento directo a los sujetos de estudio, porque por las circunstancias de la pandemia, pues lo haremos virtual, o si no lo haremos retrospectivo, es decir, viendo historias clínicas, entonces no es necesario ni el consentimiento informado. Bueno, el consentimiento se puede pedir el consentimiento oral si es diríamos, un estudio por internet, o incluso ahí en el mismo formulario se pondría el consentimiento, pero no se necesita un comité de ética, más bien lo que hay que garantizar es la confidencialidad y el anonimato de los datos. Ok, por último, usted hable también del plan de análisis. Bueno, el plan de análisis de los resultados, en se sugiere que el investigador desarrolle como una sección aparte. En va a entrar lo que son los métodos y modelos de análisis de los datos según el tipo de variables. En se deberá detallar las medidas de resúmenes de sus variables y cómo se van a hacer estas presentadas, ya sean cuantitativas o cualitativas, indicando los modelos y técnicas del análisis. Es deseable que el investigador presente una tentativa de los principales tabulados de la información, sobre todo de aquellas claves que servirán de base para la aplicación de los modelos de un análisis estadístico. También tenemos los programas. Los programas a utilizar para el análisis de datos. En se van a describir brevemente software que serán utilizados. En tenemos ejemplos como SPSS, el EpiInfo, EpiDate, entre otros. Y aplicaciones que también puedan realizar tipos de como software. También lo de el cronograma. A ver, ya esto vamos a ver a Alejandro Álava, por favor, que nos indique lo siguiente del grupo 10. ¿No está Alejandro Álava? Entonces, por favor, Antonella Plincay. Tampoco está. Sí, digo, doctora. Ok, allá. Entonces, por favor. Me cortó la llamada, ¿me puede repetir? Por favor, lo que tiene que ver el cronograma. Ya comparto pantalla. Y acérquese un poquito más porque no le escuchamos. Adelante. Déjeme compartir pantalla, deme un segundo, por favor. Bien, en cuanto al cronograma de las actividades, es donde el investigador va a detallar de una manera secuencial cada una de las actividades que se van a realizar a lo largo de la investigación, y puede también indicar el tiempo que devorará cada una de ellas, así como la persona responsable de las mismas. En cuanto a los recursos que se tiene, están los recursos directos, como son los responsables de la investigación.
Vamos primero a ver lo del cronograma. ¿Qué es un cronograma de Gantt? ¿Qué es un gráfico de Gantt? ¿Usted me puede decir lo que es un gráfico de Gantt? Hola. Me escucho. Dice que se acompañará de un gráfico de Gantt que sintetice el cronograma. ¿Eso qué significa? Bueno, a ver, diga. Bueno, les voy a decir, el gráfico de Gantt o diagrama de Gantt es una matriz que tiene básicamente dos partes. Una son las actividades, que va en una columna con actividades, todas las actividades, desde la elección del tema hasta la defensa del proyecto al final, ¿no? Todas las actividades. Y lo otro son las fechas, obviamente. Las fechas que pueden ser, pues, en este caso, si vamos a hacer el cronograma en el el protocolo el proyecto durante todo el periodo, entonces tenemos que poner todas las semanas del periodo, donde se comienza eligiendo el tema y se termina en la defensa del proyecto. Eso sería. Muy bien, por favor, Lady Isa, que nos diga los recursos. Sí, doctora. Aquí estoy. En cuanto a los recursos, tenemos los humanos y los materiales. Los humanos los podemos dividir en directos e indirectos. Los directos van a ser lo que constituyan como lo que tiene, su nombre lo dice, los que tienen directa relación con el proyecto, o sea, los investigadores, los autores y las personas que están incluidas en él, como los directores y asesores. Y en los indirectos ya serían las personas que lo apoyen, ¿ya? No directamente, pero que lo apoyen, como los líderes comunitarios, como lo dice aquí, equipo de salud, etc. Y en los materiales simplemente son todo lo material, como lo dice ahí, que se vaya a utilizar durante la investigación. Y también en este punto hay que tener en cuenta los costos. ¿Cuánto costará la realización de toda la investigación en general? O sea, su valor monetario general, tomando en cuenta cada actividad que se vaya a llevar a cabo y también los gastos individuales de todas las personas implicadas en la investigación. Ok. Muy bien. A ver, entonces, Sheila Ponce. ¿Está? ¿No está? Bueno. Entonces, básicamente, con esto pues se termina el protocolo. Bueno, ya puede salirse de la pantalla, que yo les voy a mostrar cómo va a ser nuestro protocolo. Yo les voy a subir para que ustedes ya vayan les voy a subir en Word para que simplemente vayan haciendo. Vamos a hacer la primera parte, que es el capítulo 1, que es la introducción. A ver, vamos a ver protocolo. Espérenme un minuto. ¿Sí se ve? Esquema de protocolo de investigación. ¿Ok? Sí, doctora. Ok. Entonces, bueno, solo vamos a revisar esto porque yo les voy a mandar este documento y aquí está explicado cada uno de los pasos. Entonces, tenemos primero la portada, después va resumen y palabras clave, como les he dicho, en un solo párrafo. Después va la tabla de contenido y tenemos 4 capítulos. El primer capítulo es introducción, con planteamiento del problema, 1.1, 1.2 justificación y 1.3 objetivo de la investigación. Después va el fundamento teórico o el marco teórico, que es el capítulo 2. Después va metodología. Bueno, el capítulo 2 es el más complejo.
Quizá, bueno, como ustedes van a hacer los proyectos en grupo, van a tener que buscar cada uno una parte y después ya unificar todo. El capítulo 3, metodología, donde vamos a ver tipo y diseño de estudio, variables operacionales e hipótesis, universo de estudio y muestra, técnicas para la recolección de la información, aspectos éticos y plan de análisis. En los recursos vamos a ver recursos humanos, cronograma y presupuesto. Referencia bibliográfica y bueno, anexo. Básicamente no vamos a poner encuesta porque todavía no hemos hecho ni ningún instrumento de recolección de la información. Más bien, si ustedes van a hacer, por ejemplo, pongamos una hipótesis que hicieran ustedes una investigación en un centro de salud, los datos de un centro de salud que van a recoger, entonces pueden poner una foto del centro de salud. Esos serían los anexos, que cabe, porque no cabría otro anexo. Entonces, como les he dicho, este protocolo tiene que estar listo para el primer parcial. Aquí, como les digo, está explicado cómo tiene que ir cada una de las partes. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, por favor, respecto a esto. Ustedes tienen que escoger qué tipo de norma van a utilizar, primerito, y bueno, ya empezar a utilizarla cuando se empiece a hacer el capítulo 1, que ya cuando se elija el tema, ya tenemos que empezar a ver el capítulo 1, que es la introducción, donde va el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Bueno, con esto hemos terminado el taller. Hemos repasado cuestiones que ustedes ya conocían, pero que eran necesario que ustedes entraran en materia. Entonces, ahora vamos a ver la elección del tema, pero antes de eso, yo quisiera, porque yo quiero ya subir la tarea de las exposiciones. La próxima semana, bueno, vamos a terminar de hacer la elección del tema. No sé si ya se podrá, porque no creo que hasta ahora, hoy día, vayamos a elegir el tema. Desgraciadamente, yo el viernes, yo no tengo, tengo un compromiso en la tarde y no puedo darle clase. No sé si podemos pasar la clase al jueves, por si hay alguna duda sobre la elección del tema, terminar el jueves, o también, como les he dicho, en tutoría que sería martes o miércoles. Lo que sí, en esta semana, en esta próxima semana, tenemos que terminar de elegir el tema. Pero yo quiero ya, para que ustedes vayan preparando las exposiciones, quiero hacer una división de los grupos. Me imagino que los grupos del tema también van a ser los grupos de exposición. Entonces, hay 8 temas para las exposiciones. 4 temas que se van a dar, se va a empezar no la próxima semana, la siguiente. La siguiente se van a tener los 4 temas. Bueno, no sé si se podrá hacer en un solo día, me imagino que en 2. Y después ya vamos a empezar a hacer el planteamiento del problema. Y más adelante ya diremos cuántos se hacen los otros temas. Pero yo quiero saber, hacer un sorteo para saber qué grupos tienen que preparar unos y otros. Entonces, sí me gustaría que hoy día se pueda hacer ese sorteo para yo poderles subir ya la tarea y que ustedes tengan claro quién les toca y cuándo les toca. Todos los temas que son de metodología, desde variable e hipótesis, técnicas cuantitativas, universo y muestra y aspectos éticos, todo eso son dentro de unas 3 semanas más o menos.
Pero los primeros, pues serían los 4 primeros temas, que serían los enfoques, los alcances y los tipos de investigación, los estudios descriptivos, los estudios de cohorte y casos y controles, y los estudios experimentales. Esos 4 temas serían los primeros que se van a exponer. Entonces, por favor, yo ya he hecho, bueno, ustedes me mandaron los grupos, los 8 grupos, entonces yo quisiera hacer un pequeño sorteo para ver qué grupo le sale estos temas, ¿no? Entonces, por favor, no sé si alguna persona de cada grupo me puede decir. Yo, a ver, voy a abrir los grupos. Perdón. Por ejemplo, del grupo 1, que está conformado por Cedeño Alvarado, David Carlos, León Castro, etc. Grupo 1, por favor, me pueden dar un número del 8 al 20. Por ejemplo, David Carlos. 10. El 10. Puedo empezar por adelante o por atrás, ¿no? 8. A ustedes les toca universo y muestra. El grupo 1 le toca el tema 9. Perdón, el tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El tema 7, perdón. Grupo 1, tema 7. A ver, el grupo 2 puede ser Irma Vera. Irma Vera, ¿no está? Sí, doctora. Entonces, por favor, un número del 8 al 20. 20. ¿Perdón? 20. 20. No le oí. Sí, 20. Ay, no le oigo. Dice 20, doctora. Ah, ya, ok. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver. 8, 16, 17, 18, 19 y 20. Ustedes, grupo 2, le toca el tema investigaciones experimentales y cuasi experimentales, sería el tema 4. Ya, doctora. Ok. A ver. Grupo 3, por ejemplo, una persona que sería Orlando Campo. El número 15. 15. $10, 11, 12, 13, 14 y 15. Grupo 3, aspectos bioéticos en la investigación. Ok. Grupo 4. ¿Qué tema es ese, doctora? Disculpe, el de aspectos bioéticos. Aspectos bioéticos. Miren, yo ya les voy a mandar, igual que hice con la tarea anterior, les voy a mandar bien explicado qué es lo que tienen que exponer y también los documentos en donde se van a basar. Obviamente algunos serán en el libro de Hernández Sampieri y otros serán PDF que yo les voy a dar. También lo puede completar con otro PDF, con otra información del internet, pero basándose en lo que yo les voy a dar. ¿Ok? Entonces serían bioética de la investigación. Grupo 3. Grupo 4, Angie Salto. ¿Está Angie Salto? Aquí estoy. Dígame. Okay. Dígame un número. 3. 13. Ok. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El tema 3, estudios de cohorte y estudios de casos y controles, grupo 4. El grupo 5, por ejemplo, Rosa Castillo. Muy tarde, doctora. ¿Perdón? El 12. 12. Sí.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Técnicas, el grupo 5 le tocan las técnicas cuantitativas. Yo esto también le voy a mandar un documentito para que no haya problema. Lo anexaré también en el aula virtual. Grupo 5, técnicas de investigación cuantitativa. Grupo 6, Jairo Colamarco. Sí, doctora. A ver, un número, puede ser del 1 al 10 ahora. Del 1 al 10 me dijo. Sí. 7. 7. 3 y 3, 6, 1, 7. Ustedes le tocan los primeros en exponer. Grupo 6, enfoques, alcances y tipos de investigación. Grupo 6. Grupo 7, por ejemplo, Carlos Álava. No sé si está. Parece que no está. Entonces, Víctor Lor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Un número del 1 al 10. Número 10. El 10, doctora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ustedes les toca grupo 7, el tema 2, estudios descriptivos. Y el grupo 8 le toca el tema 5, que es variables e hipótesis. ¿Ok? Entonces ya está dividido. Yo esto les voy a hacer llegar. Y básicamente, pues, con todo lo que tenemos que hacer en la exposición, como les digo, los 4 primeros grupos, o sea, grupo 6, grupo 7, grupo 4 y grupo 2, son los que empezarán primero, y los otros 4, pues, será más adelante cuando ya se haga el marco teórico, ahí recién, y vayamos a comenzar la metodología, ahí recién se hará. Muy bien, entonces, ahora sí yo quisiera ver y escucharles a ustedes sobre la elección del tema. Si ustedes han hecho ya algo, tienen algunos de los grupos tienen ya elegido algunos temas como para poderlos discutir o no. Por favor, indíquenme. El grupo 2 sí tiene una idea, doctora, de qué tema Grupo 2 podría. sí. Sí. ¿Algún otro grupo? ¿Algún otro grupo, por favor? Ninguno. El grupo 3 también, doctora. También tiene una idea. Grupo 3 ya tiene algunas ideas, ¿no? Sí. 2 y 3. El grupo 5 también. Y el grupo 5. Y el grupo 7, doctora, también. Y el grupo 7. Entonces, yo creo que con Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, Con estos 4... El grupo 4 también. Grupo 4. Bueno, no sé si vamos a poder reunirnos en una hora. No sé si podré ayudarles a todos. Me parece que no. De cualquier manera, como les he dicho, podemos hacerlo a través de tutoría, porque lo ideal es que ya la próxima semana, lo ideal sería ponernos ya a exponer los 2 primeros grupos que pongan el miércoles. Como les digo, el viernes, desgraciadamente, yo no voy a poder tener clase porque tengo un compromiso anterior, entonces me es imposible. Entonces, para adelantar, tendríamos que los 2 primeros grupos, que sería el grupo 6 y el grupo 7, ya exponen el miércoles. Pero el resto, o sea, sería, hoy día vamos a ver 2, 3, 5 y 7. Y ya dejaremos el 4 comenzaría, podríamos tener tutoría, qué sé yo, el martes. Yo ya les digo exactamente si es que ustedes pueden. ¿Sí podrían a través de tutoría o no? Hola.
Sí, sí se podría, de acuerdo a tutorías. Bueno, de acuerdo si ese día nos organizaremos, me imagino, por grupos. ¿Cuántos grupos? ¿Uno por tutoría o...? No, no, miren, espérense que les voy a decir exactamente, porque también tienen que ver si no tienen clase, obviamente. Miren, yo tengo como tutorías propiamente dichas los martes de 2 a 1, tomen nota por favor, y los miércoles de 11 a 1. O sea, los martes tengo 1 hora y los miércoles tengo 2 horas de tutorías académicas. Entonces, si hoy logramos hacer una asesoría... ¿Puedo volver a repetir? ¿Perdón? ¿Puedo volver a repetir los horarios? A ver, martes de 12 a 1 y miércoles de 11 a 1. No sé si tienen clase esos días. Gracias, doctora. ¿Tienen clase o no? Los martes sí se podría. Ok, entonces miren, hoy día yo no sé si vamos a terminar esos 4 grupos, 4 primeros grupos. Ya hay otro, el grupo 4, que también ese sería, puede ser el martes, que nos reunamos, pero doctora, yo creo que en 1 hora se puede ver quizás hasta 3. Hasta 3, porque si tenemos problemas para ingresar y todo lo demás, yo creo que hasta 3. O sea que como lo que faltan son, serían en este caso 4 más, se podrían ver perfectamente a través de tutoría. ¿Les parece? Doctora, igual yo le estaría comunicando, me imagino, ya dentro de 1 horita, si se podría el martes o el miércoles. Porque cualquiera de esos días es mejor, pero ya para organizarnos bien. Sí, y se puede poner, sería 20 minutos, de 15 a 20 minutos cada grupo. ¿Y cuántos grupos podría ser? Por eso, o sea, en función de, porque yo no sé, ya les digo, yo no sé si hoy ya son las 3, entonces yo no sé si alcanzaré los 4 o alcanzaré los 3 primeros grupos que me han dicho. Entonces, más bien, pues tendríamos que planificar en función de eso, o sea, más o menos de 15 a 20 minutos cada grupo. Entonces usted ya planifica. Por ejemplo, el martes sería como mejor porque hay 2 horas, entonces ahí fácilmente se puede terminar. Listo, yo le paso entonces. Ok. Y bueno, y esté pendiente también que en el grupo digan si se quedaron sin hacer la tutoría, pues ya tenemos la lista, 2, 3, 5, 7 y 4. Después ya seguirían el resto de... Doctora, una cosita más. Doctora, disculpe, ¿podría agregar el grupo 6 ahí, por favor? ¿Perdón? ¿Podría agregar al grupo 6? El grupo 6. Por favor. Está bien. Gracias. Después del 4 va el 6. También podría agregar al grupo 8, por favor. Ya, entonces solo faltaría el grupo 1, que sería el último. Sí, el 1, ya está. Entonces, miren, ya está ordenado. El orden sería 2, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 1. Entonces, la cuestión sería comenzar hoy día y ver dónde se ha terminado y de ahí continuar el día martes, que creo que es lo más adecuado porque tenemos ahí 2 horas. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Miren, cabe la posibilidad que a lo mejor tenemos la reunión y todavía no queda claro el tema. Como inmediatamente después se va a exponer, el miércoles se expondrá, se tiene un poco de tiempo hasta el otro miércoles que va a continuar las exposiciones, por si hay alguien que se queda todavía, algún grupo, que a pesar de habernos reunido, hay todavía algunas dudas sobre su tema, pues podemos hacerlo a través de tutoría. Porque es importante que quede eso bien claro, porque si ustedes tienen el tema, o que no pase que elijan un tema que después no pueden hacer y resulte que hacen un protocolo y después no pueden aplicar la investigación. Entonces, por eso tienen que pensar muy bien
si el tema es factible, no es factible, etc. ¿Estamos Doctor, de una acuerdo, pregunta- señores? Una pregunta más, por Sí. favor. Respecto a las tutorías, bueno, esto es por una compañera que no pudo asistir la anterior clase, al taller, y usted dijo que se recupera mediante tutorías. ¿A ella también le podría asignar uno de estos 2 días? Sí, puede ser, pero ya me tiene que especificar que sería para Claro. la recuperación del taller. Listo, doctor. Ok, muy bien. Entonces, si tenemos eso claro, por favor, entonces que se queden solo grupo 2, grupo 3 y grupo 5, porque creo que no vamos a alcanzar más, para armar 3 salas. ¿Ok? Grupo 2, grupo 3 y 5. Yo les recomiendo que siempre, si tenemos la tutoría, que todos los integrantes del grupo estén, porque si no, realmente pues ya, o sea, tienen que estar desde el principio, desde la elección del tema, y tiene que haber ese interés de todos los, diríamos, asistentes, todos los integrantes del grupo. Entonces, bueno, así quedamos. Entonces, por favor, que se queden los componentes del grupo 2, 3, 5. Los demás, muchísimas gracias y nos veríamos el próximo martes o miércoles. Ahí vemos exactamente cómo quedamos con su compañero David. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Ya, doctora. pasen Pase buena bien. tarde. A ver, vamos a hacer 3 grupos y vamos a asignarle manualmente, ¿verdad? Ustedes me van diciendo quiénes son de cada grupo. Bueno, la sala 1 sería para el grupo 5, o sea, para el grupo 5 del tema 5, ¿verdad? A ver, díganme. ¿Quién está en el grupo 5, por favor? Emily Briones, Tatiana Castillo, Angélica García, Carla Carrillo. Carla Carrillo. A ver, Angélica García, Emily Briones, Carla Carrillo, ¿quién más? Tatiana Castillo. Gabriela Castillo. Tatiana, doctora. Ah, Tatiana, perdón. Entonces, Tatiana Castillo, Angélica García, Emily Briones y Carla Carrillo. ¿Ok? A ver, el grupo 2, la sala 2 sería del tema 2. ¿Ok? ¿Me pueden decir quién está en en el tema 2? O sea, en el grupo 2, perdón. Solo estamos presentes 2, doctora. Yo y mi compañera Irma Vera. O sea, 2 nada más. Sí. Y doctora, pasa que ayer le preguntábamos y si estaban de acuerdo con el tema, pero hoy día han faltado, no sé, no sabemos por qué. Bueno, podemos revisar y si es necesario se tendrá otra reunión con todos. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿quiénes Listo, son doctora. ustedes? Irma Vera y Andrea Salazar. Y Andrea Salazar, ok. Y el grupo 3 sería la sala 3, obviamente. Aquí estarían Cristian Macías, Fiorella Macías, Gabriela Cedeño. A ver, ¿quiénes son de la sala 3? Perdón, del grupo 3. Doctora. Lady Alcibar. Lady Alcibar. Orlando Campos. Ok. Gabriela Cedeño. Sí. Cristian Macías. Sí. Y Fiorella Macías. Fiorella Macías. ¿Y Rolando Lara? No, él no. ¿Y él de qué grupo es? ¿O por qué se quedó?
Yo soy el grupo 8, doctora. Ah, ya. Bueno, entonces usted se queda para... Usted es del último grupo, o del penúltimo grupo, entonces usted se reúne con el resto a través de tutoría, ¿ok? Bueno, entonces ya vamos a abrir la sala y yo voy a entrar primero en la 2, después en la 3 y por último en la 5, ¿ok? O sea, a ver, voy a entrar primero en la sala 2, después en la sala 3 y después en la sala 1. O sea, con el mismo orden que ustedes dijeron los grupos. Entonces, 2, 3 y 1. Abrimos. Y gracias, Rolando. Nos vemos el próximo día. Listo, doctora. Irma, ¿qué le pasó a usted? ¿No le llegó la invitación? Carla, tampoco. Bueno, voy a entrar. ¿Qué pasó, Carla? ¿No le llegó la invitación a usted? Emily Briones, ¿de qué grupo es? Soy del grupo 5, doctora, es que me tuve que conectar desde otro dispositivo. Ah, entonces usted está en la sala 1, ¿verdad? Sí. Ya le ingreso. Y no sé qué pasa con Carla Carrillo, que no se conecta. Ok, bueno. Mientras tanto, reúnanse ustedes. A ver, ustedes son el grupo 2. Díganme ustedes qué temas han visto, que sea posible. Sí, doctora, ya proyecto mi captura. ¿Dónde está? Disculpa, es que a veces se me abre solito y tengo que descargar aquí documentos. Bueno, doctora, no están mis compañeros, pero ayer les preguntamos qué temas se les hacía interesante. Y bueno, estábamos mencionando ahorita actualmente lo de la pandemia. El semestre pasado nosotros hicimos cefalea atencional, pero en los estudiantes por lo que es estudio virtual. Pero sin embargo ahorita nos queremos enfocar también en lo que son los docentes. Entonces teníamos pensado en lo que es incidencia de estrés en los docentes de la Facultad de Medicina por teletrabajo a causa de la pandemia COVID-19. Incidencia de estrés en docentes de la Facultad de Medicina. por teletrabajo, ¿no? Sí. Ok. Me parece bueno el tema y me parece también factible. Sí, lo que estamos pensando es que es un poco, la literatura no es tan extensa, pero sí hay una que otra. Pero sí hay salud mental, sí hay bastante estudios de salud mental. Bueno, más en pacientes que han tenido COVID, ¿no? Pero de cualquier manera, o sea, todas las personas que han estado confinados, que tienen que hacer teletrabajo que no es normal ni habitual, eso produce bastante estrés y además hay, perdón. ¿Me perdona un minuto? Sí, no se preocupe. Sí.
Sí, o sea, yo creo que sí, realmente pues hay, bueno, puede ser la facultad, puede ser de la carrera. Si ustedes, miren, normalmente para tener, se debe tener un buen número de sujetos de estudio. Entonces puede ser desde la facultad, sería Facultad de Ciencias Médicas, que serían de todas las carreras, porque se puede pedir de favor, pues, al resto de carreras. Entonces, para tener un número significativo, y bueno, yo me parece que es factible el tema. Ustedes tienen que buscar información de lo que es teletrabajo y todo lo demás, también del COVID, de la pandemia, lo que ha significado, etcétera. O sea, tienen bastante información. Y lo que es el marco teórico. Lo que es la salud mental, igualmente, porque hay algunos estudios ya sobre salud mental en trabajo, en educación. O sea, sí van a encontrar bibliografía. Doctora, y una pregunta. Aquí, por ejemplo, en incidencia sí está bien en vez de lo que es prevalencia, por lo que es nuevo el... Claro, es incidencia porque son los casos nuevos, pero básicamente, bueno, se tiene que ver de todo el grupo. Si, por ejemplo, hay, qué sé yo, no es poblacional, porque esto no se va a hacer en una población, se va a hacer en un grupo, que, bueno, el grupo me imagino que ha de ser unos 60, 70 docentes, no sé. Lo ideal es que sea ese número. Entonces, sí, ustedes saben que incidencia y prevalencia es parecido, pues es el número de casos, en incidencia casos nuevos, en prevalencia casos nuevos y viejos, pero como usted bien ha dicho, pues ese estrés por teletrabajo, todos son nuevos, son casos nuevos, entonces está bien incidencia. Listo, doctor. Y en lo que usted pasó, estaríamos en lo que es... Esto no entiendo, esto serían las áreas en las que están aquí. Sí. Ya. Entonces tendríamos que eso poner a un lado. Salud mental y del comportamiento. Listo, doctora. Está Entonces bien, ya tendríamos... está dentro de las áreas que investiga el Ministerio de Salud Pública o el INSPI. ¿Ok? Listo, doctora. Muchas gracias. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el tema de ustedes. Gracias. Gracias. Hola, Carla. ¿Usted en qué sala está? ¿En qué grupo está? Hola, Carla. Bueno. Hola. Buenas tardes, doctora. Sí. Buenas tardes, doctora. A ver, ustedes Buenas tienen tardes, ahí doctora. cuatro temas, ¿ok? Dice, relación entre los niveles del estrés y estreñimiento en estudiantes de sexto y séptimo semestre de la Facultad de Medicina. ¿Existe relación entre las infecciones de vía urinaria con respecto a un aumento del tiempo en posición sedente en estudiantes que reciben clases virtuales? Bueno, esto es muy complejo. Este segundo es complejo porque habría que tener un elemental y microscópico de orina. Porque, como sabes, ese eliminen porque no es posible, no es viable. Relación que presenta la mala alimentación en horarios irregulares con respecto a la gastritis en estudiantes. Las clases en línea, normalmente las clases en línea no se dan en horarios irregulares. Normalmente, según lo que yo he visto en la carga horaria.
a mí me gusta más que lo... Este de mala alimentación no le veo tan interesante porque no le veo... O sea, no hay horas extremas. Por ejemplo, ahí sería si, por ejemplo, los que hacen guardia, qué sé yo. Pero eso no. Podríamos estar entre el primero y el último, prevalencia de la hipertensión arterial dentro del círculo familiar de los estudiantes. Pero aquí habría que delimitar mucho más los estudiantes o sacar una muestra. Si quiere ser prevalencia, sería todos los estudiantes de la facultad. Entonces, ahí sí hay que sacar una muestra de los estudiantes. O sea... Doctora, y en caso de que se tome solamente como referencia los de séptimo semestre. Bueno, séptimo semestre hay 3 paralelos. Ajá. Entonces, también habría que sacar una muestra. Hay más o menos 150 estudiantes Por eso. aproximadamente. O ustedes, porque no todos se van, o sea, podríamos sacar, habría que hacer un cálculo de la muestra con un error estándar del 3% y un nivel de confianza del 99%. Podría ser una muestra de los 150, 120. No, o incluyendo sea, el margen tenemos de que error. hacer un cálculo de muestra con una fórmula para ver cuántos son. Sí, entonces tendría que poner, porque la unidad de análisis es el círculo familiar, o sea, es la familia, entonces dentro de la familia puede haber más de una persona que tenga hipertensión, o sea, la unidad de análisis son los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes y su familia, o la familia de los estudiantes. Entonces, puede que ahí, ya les digo, haya más de una persona, ¿ok? Entonces ahí aumenta un poco más, o sea, se hacen solo, como usted dice, 120 encuestas, o las que salgan, o sea, del total, las que salgan como cálculo de muestra, pero puede que haya, qué sé yo, que si viven con los abuelos, a lo mejor los abuelitos tienen, o el papá y la mamá tienen hipertensión, qué sé yo. O sea, cabe la posibilidad. ¿Sí? O sea, eso hay que delimitar bien, hay que ver, porque en el círculo familiar, ¿qué es el círculo familiar? ¿Será la familia nuclear? ¿Será la familia ampliada? Entonces eso también hay que delimitar qué familia será. ¿Sí? O sea, o decir o describir que se considera, en metodología hay que decir, se considera círculo familiar a la familia que vive en el domicilio del estudiante. ¿Verdad? O sea, porque eso hay que dejarlo como bien claro, ¿no? Bueno, yo me parece mejor que el de arriba. Me parece más interesante. No sé qué dicen ustedes. A ver, ¿ustedes cuánto están? Doctor, una pregunta. Entonces, eso del círculo familiar, entiendo lo que usted nos dice, que estaría evaluando las personas que viven con uno, pero ¿y si quisiéramos cambiar esas dos palabras por evaluar tantos como tíos, pero de primera línea, por así decirlo? Tíos, Porque abuelos, va a de ser parte de madre y difícil, padre. mire, va a ser difícil porque ustedes ya en los objetivos, ustedes van a poner otras cosas, por ejemplo, qué sé yo, manejo clínico, tratamiento, y a lo mejor no tienen a la mano esa información, o no sé. O sea, a lo mejor en una encuesta de momento, si al estudiante se le manda una encuesta para ver cuántos hipertensos hay en su familia, y después se le pregunta, bueno, ¿y qué tratamiento está tomando? El estudiante no va a saber, pues si es un tío, o sea, va a saber los que están dentro de la casa, pero los que están fuera difícilmente. ¿Comprende? Entonces... Sí, doctora, se entiende. Y aparte,
pienso que sería mejor para uno porque estaríamos limitando más el proyecto hacia las personas que viven en la casa. Entonces, círculo familiar, o sea, lo único que tiene que hacer es delimitar qué significa o ponerle la familia dentro de la familia nuclear del estudiante. La familia nuclear quiere decir la familia que vive con él. No es la familia ampliada, no es el círculo familiar, porque yo entiendo círculo familiar como más ampliado, ¿no? Ya, entonces prevalencia, déjeme que lo copie, de la hipertensión arterial. Dentro de la familia nuclear de los estudiantes en el periodo más bien tienen que poner de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la ULEA en el periodo 2021. En el periodo en el 2021. Porque es en el año 2021, ¿no? Ok, está bien. Yo creo que nos quedaríamos con ese, me parece más interesante. Incluso se puede... Se puede ver, ¿no? Bueno, puede que haya... O si no es familia nuclear... A ver, tenemos que pensar bien y definir qué es familia nuclear, porque familia nuclear son padres e hijos que viven en un domicilio. O sea, los que viven con el estudiante en el domicilio y comen de una misma olla. Ahí podríamos como definir qué es la familia nuclear. ¿Sí? Entonces eso se especifica en metodología en sujetos de estudio. ¿Ok? Bueno, sí me parece muy bien. Ustedes ya, la hipertensión es una enfermedad muy prevalente y normalmente se podría pensar que los estudiantes de séptimo tienen padres relativamente jóvenes, no tienen padres tan mayores, pero puede que ya haya algunos que tienen hipertensión diagnosticada, ¿no? Porque en este caso pues sería hipertensión diagnosticada. Ok, me parece bien. Entonces dejamos así el tema. Y es factible también de hacer, porque prácticamente pues es factible. Muy bien, señores, pues hemos terminado de elegir el tema. Ya pues habrá que ir pensando. Yo les voy a mandar, ya voy a poner incluso en el aula la siguiente tarea, que es el planteamiento del problema, y cuando les suba el planteamiento del problema, básicamente ya les enviaré este esquema de protocolo para que ustedes ya vayan haciéndolo, y eso es una tarea particular del planteamiento del problema que vamos a hacer también en clase, pero que ustedes tienen que completar reuniéndose todos, ¿no? Aquí han estado ustedes, ¿cuántos son? ¿El grupo cuántos son normalmente? Somos 5 nosotros. Y ahora mismo hay solo... 5. Estamos todos, doctora. ¿Están todos? Ah, qué bien. Sí. Qué bueno, eso me parece muy bien. Porque eso es importante, que todos tengan la responsabilidad. Desgraciadamente el anterior pues solo estaba 2 personas, pero dice que ellas ya se habían reunido previamente. Muy bien, entonces tenemos su tema. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora.
Gracias, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, que pasen bien a ustedes. Doctora, Hola, ¿qué pasó? lo que pasa es que yo antes estaba en la sala, pero nunca pude entrar porque no sé qué le pasó a mi Zoom, se trabó y mi compañera tenía problemas de internet. ¿Ya? Entonces Para la sala 1. voy a intentar volver a ingresarle. Sí, disculpe. Y Gemma Sánchez, también usted está en la sala 1, ¿verdad? Sí, en antes no lo nombramos porque no se había conectado por problemas de internet. Ok, entonces ya le Gracias. ingreso y ya voy a ingresar yo también a la sala 1. Usted no sé qué problema tiene que no le llega la invitación. Ay, se me colgó. Es que no le llega la invitación, yo no sé, seguramente es de su computador o no sé exactamente, pero... Me salió que no me responde Zoom. Sí, porque ya lleva un rato, yo ya he intentado 2 veces, pero no. Es que me sale no responde y el resto sí sale. Ay. Bueno, ¿ustedes ya han trabajado o no? Sí, estábamos definiendo el tema y estábamos viendo la población. Ah, ya. Entonces, bueno, eso es lo importante. Usted, desgraciadamente, yo ya voy a ingresar a la sala 1 para ver el tema. Usted después reúnase con sus compañeras. ¿Ustedes son cuántos? ¿5? Sí. También son 5, ¿verdad? Ajá. Ay, no sé qué hacer, no me sale nada. No, es que básicamente no es un problema de su computador, entonces no es posible. No se preocupe. Más bien después ya vemos que ellas le expliquen cómo ha quedado esta primera reunión. ¿Ok? ¿De acuerdo? Hola. Su compañera Carla intenta ingresar y no puede. Parece que tiene un problema con su máquina, con su computador. Hola. Buenas tardes, doctora. Bueno, a ver, entonces, por favor, después ustedes le tienen que explicar a ella porque ella no puede asistir. Si quieren, por favor, compartir pantalla o si me quieren decir los temas que ustedes han planteado. Buenas tardes, doctora. Nosotros habíamos pensado en el tema sobre investigar la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores en adultos jóvenes, ahí en un centro de salud que se encuentra en Esmeraldas. ¿En dónde? Hola. En Esmeraldas se encuentra el centro de salud. Aquí una compañera tiene acceso al centro de salud y por eso nos hemos enfocado en investigar ahí. ¿Y hay una incidencia alta en enfermedades por vectores? Sí, doctora, porque es zona rural. Ah, ya. Ok. ¿Y quién es la compañera que está en Esmeralda? Angélica García, doctora. Ah, ok. Bueno, no habría ningún problema. Habría que ver, o sea, usted puede ir a recoger la información de... Sí, obviamente, doctora. Yo tengo acceso para que me puedan dar la información y todo eso. Y estaba viendo eso con mis compañeras o también era la posibilidad de las enfermedades por transmisión sexual. Porque hay muchos casos de chicas que tienen enfermedades de transmisión. Bueno, en el primer caso de incidencia de vectores, habría que delimitar la población.
o si es todos los que llegan, o si son niños, si son adolescentes, si son, es un rango de edad determinado, y también tiene que ser en un periodo determinado, en un año, que puede ser en el 2020, o puede ser incluso en el 2019, porque el 2020 prácticamente con la pandemia mucha gente no ha ido pues al centro de salud. En ese centro de salud se pide exámenes, se pide coproparasitario o cómo es, enfermedad por vectores, ¿de qué tipo? Dengue, dengue, chikungunya, leishmaniasis, doctora. Solo eso. Ah, ya. Ah, bueno. Sí. Dengue, chikungunya, leishmaniasis. ¿Y el diagnóstico es clínico? ¿O hay el diagnóstico clínico, verdad? Bueno, la leishmaniasis es muy fácil diagnosticar. El diagnóstico es... Sí, puede ser, puede ser. Ustedes tienen que ver, delimitar un poquito más. Delimitar. Yo escogería el año 2019. Porque el año 2020 ha habido poca atención. O ha habido solo atención, bueno, lo que yo sé de aquí, de Manabí, pues han hecho, los centros de salud solo atendían emergencia, o incluso hacían guardia. Entonces, doctora, pero no hay ningún problema que sea del 2019. No, problema no existe ninguno, porque ahí está la historia clínica, todos los datos son retrospectivos, ustedes lo que van a ver es la historia clínica. Y me imagino que la historia clínica está en el centro de salud, ¿verdad? Sí, eso sí, doctora. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Más bien, garanticemos que ha sido un año normal. En un año normal que van las personas y todo lo demás, puede que haya más diagnóstico de esas enfermedades por vectores. Yo estaba pensando en parásitos. Y en tal caso, yo voy a pedir más que todo la información y de acuerdo a eso ya se delimitaría bien el tema. Claro. Y a ver si es que para este año hay más incidencia que para el 2019. Entonces, en ese caso, pondríamos 2021 o igual 2019. Porque 2021 solo se tiene apenas... Enero, febrero y marzo, pues, solo, ajá, o 2020. No, yo creo que 2021 no, ni 2020, porque se confunde después diagnóstico. ¿Perdón? Es que después se confunde como que diagnóstico o algo así. ¿Cómo? No entiendo. O sea, porque como usted mencionaba de que muchas personas ya van como por un síntoma y a veces como que no asisten, como que piensan, ay, tengo alguna gripe, como que no han ido, y también por temor. Entonces sí es mejor como el 2019. A mí me parece también que sería sí, porque sí, después hay como sesgo o algo así. Sí, porque a veces se confunde, incluso el COVID se confunde, tiene Exacto. mucha similitud. Piensan que es COVID y sale siendo dengue o algo así. Sí, no se sabe porque no se ha hecho la prueba o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, por eso... O también por la cuestión económica, porque ahora estamos como más así. Así es. Entonces, lo ideal, como ahí reposan las historias clínicas, yo no sé si está el sistema automatizado o cómo tienen ellos el sistema. Yo lo que le aconsejo es que usted vaya, si usted tiene acceso a ir a ese centro de salud, que hable y vea si es posible recoger la información del 2019. Sí, a mí me pasaron un documento en Excel, doctora, de todas las enfermedades y dentro de ahí está lo que es transmitido por vector. Y están todos los casos y todo. Ajá, y ahí está todo acerca de lo epidemiológico, pero del 2019. Ya, entonces mucho mejor, pues. Pero ustedes, o sea, usted tendría que recoger, o sea, usted tendría que ver, por ejemplo, en el 2000, si es incidencia, y por ejemplo, se busca una población, qué sé yo, desde escolares, no sé, un rango de edad de 6 a 30 años, por decir algo.
me estoy inventando, pero en un rango de edad y en un año determinado, que sería 2019, entonces lo que hay que ver para ver la incidencia es todos los pacientes de 6 años hasta 30 que llegaron a hacerse atender en el centro de salud. Pongamos que son 500. Claro que hay muchos pacientes van varias veces, o sea, subsecuentes. Entonces hay que eliminar los subsecuentes. Y pongamos que eliminando los subsecuentes quedan, que en el año han ido de ese grupo de edad 500. Entonces de esos 500, por decir algo, no me estoy inventando, de esos 500 en el año hubieron 120 que tuvieron, o 80 que tuvieron diagnóstico presuntivo, porque eso es diagnóstico presuntivo, porque no hay, es un diagnóstico clínico, ¿no? De una enfermedad vectorial. Entonces ya la incidencia sería 80 dividido para 500 por 100. Entonces esa sería la incidencia. Claro que de esos 80 habrá que averiguar qué tipo de enfermedad sufrió, cuántos días le duró, qué tratamiento, etcétera, etcétera. Si fue la primera vez, si ha tenido más veces. O sea, que eso es lo que hay en la historia clínica y esos son los datos que ustedes tendrían que sacar, ¿verdad? Entonces, en base a eso, ustedes tienen que hacer los objetivos específicos, porque no solo es incidencia, ustedes tienen que ver también el manejo clínico, cuáles fueron los síntomas, primero el tipo de enfermedad, cuáles fueron los síntomas, qué tratamiento recibió, etc. Dónde viven, pues si viven, o si tienen, no sé, si tienen medio de prevención o no tiene. Bueno, eso ustedes tendrán que ver qué datos se guardan en la historia clínica. Entonces, no solo, o sea, ustedes tienen que buscar dos informaciones. Para calcular la incidencia tienen que ver cuántos, en un rango de edad, cuántos asistieron al centro de salud. Y de esos, cuántos tuvieron la enfermedad vectorial. Y de ahí, los que tuvieron la enfermedad vectorial, ahí sí ya buscarle la historia clínica y sacar. ¿Me hago entender? Sí, doctora, sí lo entendí. Entonces, o sea, son como dos informaciones que hay que recabar del centro de salud. Es medio pesadito. Ahí sí ¿y las demás compañeras dónde están ubicadas? Mi compañera Tatiana está en Loja y Emily y Carlita en Manta y Gemma en Puerto Viejo. O sea, que usted solo va a recoger toda la información, eso es bastante. Sí. Entonces, bueno, los demás tendrán que hacer el resto de cosas, si usted solo va a recoger la información. O si no, buscar la manera de que alguien le ayude. No sé. Bueno, eso ustedes se tienen que arreglar y eso tiene que haber como un consenso entre ustedes para ver qué es lo que se hace, ¿no? Y cuál es el rol de cada uno de ustedes en el proyecto. Yo, de mi parte, no lo veo mal. Incidencia de vectores en un centro de salud de Esmeralda, pero ahí tendríamos que quedar si es en el año 2019 y también qué grupo de edad. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Y eso, y conversen entre ustedes para ver quién hace qué. ¿Ok? Ya, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces de momento, si es factible, porque usted tiene acceso a la información, le repito que vaya, pregunte para tener la certeza de que los datos del 2019 pues tienen una información más fidedigna de enfermedades por vectores que los del 2020-2021, que me parece que eso se puede confundir con el COVID, ¿no? Ok, entonces, por favor, ya en la próxima clase o en cualquier momento ustedes me pueden mandar un WhatsApp, el momento de que hablen y todo lo demás, ya confirmando el tema, focalizándolo un poquito más. ¿Ok?
Sí, doctora. Ya. Muy bien, entonces de momento sí tienen tema. Si hay algún cambio, ahí me cuenta. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Nos vemos, pasen bien.